Observatorio de Educación. Bienvenidos al Observatorio de Educación, este diálogo que semanalmente queremos tener siempre con nuestros televidentes para que podamos profundizar en el tema de la educación como uno de los grandes apalancadores de transformación social y como el gran motor de desarrollo de nuestra sociedad. Hoy tenemos invitada a una de las directivas sindicales de Santander, Marlene Pinto Guerrero. Ella es docente con una gran experiencia y precisamente por su desempeño durante varios años en el sector de la educación está a cargo de la Comisión de Asuntos Interinstitucionales del Sindicato de Trabajadores de la Educación en el departamento de Santander. Bienvenida, Marlene. Gracias, muy amable. ¿Cuántos años lleva usted de docente? 36 años. 36 años, toda una vida dedicada a la docencia. Toda una vida educadora, me considero integral porque trabajé tanto en el sector rural 19 años, los otros acá en la ciudad, y he sido docente desde preescolar hasta el grado 11. Marlene, usted es una de esas trabajadoras de Colombia que puede decir que efectivamente se siente realizada con el trabajo que le tocó desempeñar en su vida. Mi trabajo es una bendición de Dios y afortunadamente digo, es un regalo de poder uno servirle a la niñez y a la juventud, pero ante todo la labor educadora es de vocación. De vocación. Marlene, cuando usted escogió ser educadora en la vida, ¿lo hizo porque efectivamente este era el trabajo que quería enfocar en su vida o le pasó lo que hoy le pasa a muchos jóvenes, que se convierte el ingresar a trabajar en el sector de la educación como una opción laboral más? Yo creo que Dios le tiene a cada uno una misión y Él mismo lo va llevando por el camino que le corresponde, el trabajo que Él quiere que uno haga. También influyó un poco que mi papá fue maestro mío inclusive en primaria, y yo terminé acá en la Escuela Normal de Bucaramanga, orgullosamente de ser egresada, y a ellos les debo mucho de lo que yo decido como docente. Qué bueno, Marlene. Y en esos 36 años de trabajo docente, ¿cuáles son los problemas más graves que usted ha encontrado en su desempeño laboral? De los problemas más graves ha sido el abandono del Estado a la capacitación de los docentes. Aunque la Constitución dice que el gobierno dará capacitación a los docentes para que la profesión sea altamente digna, los maestros nos ha tocado capacitarnos de nuestro propio salario, hacer esfuerzos, pero el gobierno siempre ha dado una capacitación que no es en sí una capacitación, sino es una apariencia, un brochazo, por decir algo. Vienen los señores de una editorial a vender libros, hacen la propuesta, entonces digo, sí, pero a cambio démenle una conferencia a los maestros, ¿sí? Entonces para ellos eso es capacitación. Entonces y han vivido con una serie de proyectos que a la final ninguno se cristaliza en concreto, ¿sí? Por decir algo, el proyecto de tal cosa, entonces ya luego se inventan otra innovación y se meten en otro cuento, y hoy el maestro está prácticamente como loco, ¿sí? Porque 1, 2, 3, 4, 5 proyectos, ¿y a qué horas? No tiene tiempo, porque tiene que dictar sus horas de clase en las 6 horas de permanencia escolar, y no existe tiempo para desarrollar los proyectos que él quisiera. Empieza con entusiasmo su proyecto, pero entonces no hay el tiempo para que él pueda desarrollarlos como él quiere hacerlo. Pero Marlene, también dicen que los maestros son de los pocos trabajadores en Colombia que tienen posibilidad hasta de 3 cargos. ¿Se refiere usted a la... Que pueden trabajar en la jornada de la mañana, pueden trabajar en la jornada de la tarde. Hay otros que incluso trabajan en la jornada de la noche, que me parece casi suicida. Hoy no, los maestros están trabajando en la jornada que les corresponde, ya sea la mañana, la tarde o la noche, pero ya hoy no hay esa compatibilidad por parte del Estado. De pronto pueden trabajar unas horas extras en la jornada contraria, ¿sí?
pero unas horas extras que tienen un tope semanal que no puede pasar de 10 horas semanales de horas extras. Pero Marlene, usted con su autoridad como directiva sindical, ayúdeme que quiero aclararle ese punto a nuestros televidentes, porque me interesa la reivindicación de la imagen y del criterio que se tenga de los docentes. No es cierto que los docentes puedan tener 2 y 3 puestos. Esto se ha dicho de otros profesionales, pero como usted lo dice, con mucha claridad, pueden ayudarse en algunas horas extras, que es más que justo y para muchos de ellos necesario por sus obligaciones personales. Pero tampoco es cierto que los maestros sean hoy los grandes usufructuarios del derecho al trabajo en Colombia. Mire, para aclarar un poco más lo de las horas extras y ante la comunidad, es que el mismo decreto de horas extras dice que las horas extras serán prestadas por personal de planta, ¿cierto? En jornada contraria. La administración no puede contratar docentes que no son de planta para que presten las horas extras, pero eso requiere de ellos. En cuanto al usufructo que usted habla del trabajo y a la opinión que de pronto tiene la comunidad de que el docente gana mucho. Sí, señora. Permítanme aclararle a su merced y a toda la audiencia que el salario del docente es irrisorio y para un maestro, de verdad, ningún salario sería suficiente para la labor que él hace con amor y en la educación integral de los hijos de este país. Por eso en la época cuando se creó la educación, en la época de Grecia, a los docentes no se les pagaba porque era una ofensa pagarles, porque era una dádiva y era una ofensa porque el trabajo de él era tan grande y tan sublime. No había contraprestación. No había contraprestación. Mire, para que lo analicen, yo por ejemplo soy una maestra del grado 14 con 36 años de trabajo. Ingresé ganando 1.400 pesos, ¿sí? Y hoy estamos ganando 2.500.000 en el grado 14. 36 años de trabajo para que yo me gane 2.500.000 cuando soy normalista, licenciada, especialista, ¿sí?, en educación. Inclusive comparando con alguna de mis hijas que hace unos 3 años ingresó a una empresa ganando 2.500.000, menos de lo que yo hoy pude alcanzar a ganar, y yo le decía, hija, usted entra hoy siendo una profesional a ganar 2.500.000 y yo he tenido que trabajar en ese entonces 34 años y no gano todavía 2.500.000. Claro. ¿Sí? Entonces, si hacemos, es una vida entera como a la aspiración de un mejor estar, de un mejor nivel de vida. Bueno, yo quiero llegar a ese punto, Marlene, porque quiero que usted me lo explique. Hace un rato me decía que uno de los grandes problemas que usted ha encontrado en su vida es que no hay esa política de formación y de capacitación de los maestros por parte del Estado. En la preparación de estos diálogos en el tema de la educación, alguien me dijo, el tema de la capacitación se volvió un chantaje con contraprestación económica por parte del Estado. Yo le pago mejor si usted se educa. Ponga usted su plata, ponga su salario, busque mejores títulos si quiere empezar a subir en el escalafón y si quiere que yo lo considere y lo trate mejor. ¿Eso es cierto? Es una gran tristeza la situación que están pasando los docentes nombrados a partir del decreto 1278 del 2002, donde para ellos no vale el título que tengan en una universidad. Los maestros hacen especializaciones, para los del 1278 hacen maestrías, doctorados, y lastimosamente un docente que haya ingresado como normalista o que haya ingresado como licenciado, la capacitación que haga en una maestría no tiene ninguna validez si él no pasa una prueba escrita de competencias. ¿Qué significa para el docente y para la universidad que le otorgó ese título? Que ese título en el fondo no significa una garantía de capacitación para el gobierno, porque si una persona hace una maestría, se supone que esa universidad se lo otorga porque acreditó todos los requisitos exigidos para ello. Entonces la maestría no sirve la capacitación por sí sola, sino que tiene que obligatoriamente presentar un concurso
para que esa maestría tenga validez y él ascienda a un grado. ¿Me quiere decir usted, Marlene, que a los únicos trabajadores en Colombia a los cuales los ponen a revalidar sus títulos es a los maestros? A los maestros. La situación del maestro hoy es verdad que bastante denigrante, abuso que hace el gobierno de la dignidad humana del maestro. Estamos muy maltratados. Pero ¿no será también, Marlene, que fue muy rápido esa carrera pues justa, porque todo el mundo quiere ganar más, todos queremos ser trabajadores en mejores condiciones en la vida? Pues ese es el trabajo, esa es la vida, para eso se hace el esfuerzo y la preparación. Pero ¿no será que de pronto también hubo un mal manejo por parte de algunos que creyeron que subir y ascender era solamente cuestión de títulos y entonces se le vino una bola de nieve financiera al Estado? Aparentemente financiera, porque lo que nosotros hemos logrado en el escalafón del Estatuto 2277 no es ninguna riqueza, no es ningún salario que uno diga, hombre, es un salario digno para el maestro. Es que la labor del docente es con el respeto de las otras labores, es la de mayor responsabilidad, y el maestro está tratando con un sinnúmero de personas y mundos diferentes, donde él debe a cada uno garantizarle el respeto, la enseñanza, la protección. O sea, es una labor por encima de todas muy especializada. Yo quería expresar acá que el problema es de orden económico. El gobierno pone esas talanqueras de los concursos porque como el maestro es piloso y se pone a estudiar, porque lo uno por capacitarse y lo otro por mejorar su nivel de vida, entonces él que dijo, no, así ellos estudian y tengan los títulos, tenemos que ponerles una barrera para que no puedan ascender y nos cueste al Estado un dinero que en vez de aportarlo cada vez lo recorta más. Desde la ley 715 de 2001, o sea, ya la década del siglo XXI, la primera década del siglo XXI, el gobierno le ha quitado a la educación de los niños y a los derechos de los maestros más de 35 billones de pesos. Pero Marlene, esto no es casi un contrasentido, porque si tú haces el esfuerzo de capacitarte, si tú dedicas tu tiempo con mayor energía, con mayor voluntad, con mayor consagración, además dedicas tu dinero a esa formación y cuando ya finalmente la obtiene, lo lógico no es que de una vez la liberen, claro, y entonces tengamos profesores en óptimas condiciones, bueno, que valen más plata, pero es que si vamos a tener lo mejor vale más que lo menos bueno. Claro, exacto. Y usted sabe que el ser humano vive de estímulos. ¿Qué estímulo tiene un docente que hace sus esfuerzos, que se capacita, que hace esfuerzo su familia? Porque una maestría que vale 15 y más millones de pesos va a la familia a sentirse un poquito apretada para que su mamá o su papá puedan realizarlo, y luego entonces sigue el calvario de cómo puedo yo compensar a mi familia ese sacrificio que ellos tuvieron para que yo estudiara. Valeria, me encanta mucho este diálogo con usted porque es una profesora de un recorrido de vida que precisamente le permite con toda la autoridad opinar y expresarse sobre el tema de la educación. Vamos a hacer una pequeña pausa y luego quiero invitarla a que me permita explorar el factor humano del maestro en Marlene. Ya regresamos. Ya regresamos con Observatorio de Educación. Continuamos con Observatorio de Educación. Marlene, como docente, ¿se siente hoy bien tratada por el Estado usted? De ninguna manera. Podría yo decir en nombre de todos los docentes de Colombia que andamos con una gran desilusión. Y de pronto a veces uno pierde la esperanza y dice, si el gobierno sigue en mezquindad con el presupuesto para educación, que no esperance que la juventud de hoy no esté en matoneos, no esté en la drogadicción,
no esté sin un proyecto de vida. Y para los maestros esto nos preocupa porque ese hecho de que el gobierno le niegue el presupuesto correspondiente a un derecho fundamental como lo es la educación y que tanto lo pregona en las propagandas televisivas de la calidad, de la gratuidad. Uno que conoce sobre el tema dice qué farsa y qué engaño están cometiendo con la sociedad. Y el maestro como tal, como educador, como lo llama la Honorable Corte Constitucional, guía respetuoso e ilustrado, porque debe ser el ejemplo del respeto en la escuela y se sabe que él es la persona que tiene el conocimiento mayoritario en la comunidad educativa. No tenemos la compensación de respeto y reconocimiento por parte del Estado. El ministerio cada vez más envía a la Secretaría de Educación circulares de persecución a los maestros. O sea, pónganle más trabajo, como si el maestro, como tratando de decir, ellos no están haciendo nada, es que lo pasan matando el tiempo, ¿sí? Entonces dicen, pónganle más trabajo. Y hay una persecución de acoso laboral terrible, porque muchas veces los rectores y las secretarías de educación le temen al ministerio, se dejan como intimidar y se forma un clima en la escuela de un ambiente que nos tiene a los maestros al borde de psiquiatra, de pensión por invalidez, por maltrato psicológico y acoso laboral, que es una realidad. ¿Hoy se vive eso, Marlene? Sí, claro. Más o menos, estábamos precisamente esta mañana en una reunión de salud con los señores de la UT Oriente y ellos todos los meses nos dan un diagnóstico de las diferentes consultas, de las incapacidades, y por ejemplo en el mes de julio hubo 589, me parece que 589, citas por psiquiatría de los maestros. Y este mes aumentaron, en el reporte que nos dieron, como 1.200, y la gran mayoría es por depresión del maestro, maltrato psicológico. De pronto no parezca en detalles, ¿sí? El mismo hacinamiento, la misma situación que los maestros no hayan que hacer. Hombre, estos niños, ¿por qué se están comportando de esta manera? Estos niños, ¿por qué no quieren hacer sus tareas? Para el maestro es un sufrimiento y él no haya que hacer, pero el niño tampoco tiene la culpa, o sea, la culpa la tiene el Estado, que no le ha dado a los niños y a los jóvenes todas las herramientas que ellos requieren y que se merecen para que su niñez y su juventud se desarrolle plenamente como lo manda la Constitución. Marlene, usted está tocando un punto que me parece fundamental. Al maestro, si no se le apoya, es un maestro que empieza a trabajar en condiciones muy difíciles. Es un maestro con una gran presión psicológica, con una situación de hacinamiento y de persecución, como usted lo llama, independientemente de que se mire desde la perspectiva sindical. Estamos en este diálogo y en esta parte mirando el factor humano del docente. ¿Cómo podría usted pensar que eso se pueda remediar, Marlene? Nosotros, bueno, y metiendo lo sindical, nosotros le estamos insistiendo a los secretarios de educación desde hace como 2 años y no ha sido posible que nos permitan, por ejemplo, una reunión conjunta de ellos como autoridad educativa y nosotros como representantes de los educadores para dialogar con los rectores, con los jefes de núcleo y ver cómo entre todos buscar un clima de ambiente laboral de confianza, que no haya como esa discrepancia, esa rivalidad en las relaciones de toda la comunidad educativa, ¿sí? Porque el maestro, por temor, sobre todo los maestros nuevos, se sienten intimidados por la misma evaluación de desempeño, que a veces los amenazan, ¿sí? Acuérdese que usted tiene evaluación de desempeño y si no hace tal cosa, inclusive haya maestros que les observan toda una hora de clase, como demeritando de pronto su profesionalismo. Entonces eso se siente uno maltratado cuando alguien le da a uno muestras de desconfianza. El problema de los estudiantes es tenaz porque como han quitado los psicoorientadores de los colegios, ¿sí?, que eran una ayuda para los maestros, para que ayudara a tratar los casos de las dificultades que tienen los muchachos de comportamiento,
producto, lo uno de su edad, producto del núcleo familiar, porque hoy la familia está reducida a veces al padre solo o a la madre sola, y la madre tiene que trabajar, cuando llega por la noche ya es prácticamente a dormir, no ha podido tener un diálogo con su hijo, una interacción con él. Entonces el niño se siente solo y no tiene motivación de vida, entonces a él no le importan las tareas ni le importa aprender, y esto lo va a reflejar en el establecimiento, pero el maestro no tiene las personas de apoyo como que existían antes, como trabajador social, psicólogos. Mire, quiero contarle, y que sirva acá como denuncia, cómo es posible que el colegio INEN, que tiene más o menos 7.000 estudiantes, que contaba con 8 psicoorientadores, hoy día les dejen un solo psicoorientador. Eso es absurdo. Eso es un chiste. Señor alcalde, por favor, escuche esta noticia si no la sabe. ¿Sí? Un psicoorientador para 7.000 estudiantes. No puede hacer nada en absoluto de ese psicoorientador. Exactamente. Pero hay una cosa que yo quiero retomar en esta respuesta que usted me acaba de dar, Marlene. No hay buenos canales de comunicación entre maestros y gobierno llámese municipal, departamental y nacional, especialmente entre gobierno local, que es el que tiene directa relación con los maestros en nuestra ciudad y en nuestra área de influencia. No hay confianza, no hay esos canales que permitan decir con franqueza, esto nos duele, y empezar a aportar constructivamente soluciones. No, no los hay. Con mucho dolor y verdad, tristeza, no hay esos canales de comunicación. A veces no somos ni escuchados ni los dirigentes sindicales que representamos a los educadores y que decimos, hombre, está pasando esto, pero es que repetitivamente está sucediendo esto, pero escúchennos. Y a veces mandamos derechos de petición y nos dan unas respuestas evasivas, ¿sí? Sin responsabilidad. Entonces hay momentos... ¿Y por qué ese divorcio, Marlene? Ese divorcio lo ha creado el Ministerio de Educación Nacional. ¿Por qué? Porque ¿Es mejor no acercársele a los maestros? No, el Ministerio de Educación Nacional tiene como la fórmula o la posición, la política de que el maestro tiene que ser como un esclavo del tiempo, y no mide que el maestro, por ejemplo, en 45 minutos de clase, puede hacer más que en 60 minutos de clase que él quiso imponer. Cuando nosotros estudiamos, las horas académicas y pedagógicas eran de 45 minutos y le enseñaron a uno en la escuela normal los 10 minutos de motivación, luego el proceso en sí de enseñanza, la fijación, la evaluación, y los niños tenían derecho a un respiro, ¿sí? Pero hoy, fuera de que están apretados allá en el aula, que no tienen el espacio mínimo vital que todo ser humano inconscientemente requiere. Porque porque si yo me acerco a su merced y ya paso como acosada, le estoy como, oh, hombre, como que me está metiendo al rancho. Los niños no tienen ese espacio, entonces por eso surgen muchas peleas en el salón, ¿sí? Porque el otro sin culpa pasó y el otro estaba escribiendo y lo rayó, lo tocó. Entonces, tras que viven, perdóneme, como en embutidos en el salón, y con esas horas de 60 minutos, y no hay tiempo, le quitaron tiempo al descanso, entonces el estudiante, ¿a qué horas él como que pone su mente en algo, en algo diferente, en reposo? Y los maestros lo mismo. Entonces es una cosa que usted no se alcanza a imaginar. Uno quisiera que en las instituciones hubiese cámaras para grabar ¿cómo se llama? La maratónica labor del maestro, y lo mismo de los estudiantes. Marlene, si en este programa, si en este observatorio nosotros hiciéramos la convocatoria de los secretarios de educación, ¿vendrían ustedes como docentes a contarnos esa problemática? Sí, claro que sí, claro que sí. Bueno, vamos a organizar ese diálogo. ¿Sabe a quién invitaron? Me gustaría mucho a los personeros estudiantiles, para que ustedes les escuchen sus angustias, todas como sus mutilaciones. No, estamos en contravía de una verdadera formación integral, porque no hay tiempo sino para la cátedra. Hoy el maestro no tiene tiempo de charlar con sus estudiantes, de compartir
sus situaciones personales, porque ni siquiera no hay tiempo, porque la señora ministra dijo las 6 horas efectivas de clase de 60 minutos sin respiro, y eso le está haciendo daño a la educación. Pero no hemos podido como convencernos todos de que tenemos que hacer una revolución pacífica, civilizada, para que a los niños y a los estudiantes, a los jóvenes les devuelvan el derecho a una educación de calidad. Todo lo que sale por la televisión es mentira, de las propagandas de calidad y gratuidad. La gratuidad, el promedio de gratuidad para un niño en el año es de 68.000 pesos, para el año del niño. Con eso las instituciones tienen que subsistir. Póngase a pensar, no hay ni aseadores, ni celadores, nada, no hay ni baño suficiente, no. Se está acercando ya esa situación a los establecimientos carcelarios, con toda seguridad, lo digo. ¿Podemos llegar a ese extremo? Sí, está comparativamente, aun cuando las personas que están en los establecimientos carcelarios, acusados o condenados, tienen derecho a su dignidad humana por encima de todo. Dígame usted cuánto más no un niño que está en formación y un joven, a quien debemos garantizarle lo mejor. Marlene, yo quiero que usted me diga, desde su perspectiva humana, desde su perspectiva de docente, el trabajador docente es un trabajador que en qué compensación o en qué proporción está realmente retribuido por el Estado en el esfuerzo que hace. No, hoy en ninguna. Hoy no tiene el maestro compensación, solo persecución. No es un tiene su salario. Un salario que no está al nivel de lo que es su profesión. No es el nivel de su profesión. Empezando por ahí, bueno, pero dejemos lo económico a un lado, ¿cierto? Digamos que... Pero no está siendo respetado, no está siendo considerado, no está siendo apoyado. No está siendo apoyado, siempre está siendo amenazado, intimidado, ¿sí? Maestro que reclame por sus derechos, por los derechos de los demás, es maestro que es candidato a que cuando sobren maestros, como llaman ellos, sea el primero que entreguen, porque es una piedra en el zapato. Así es, así está hoy la situación. ¿Y los procesos de evaluación no son tan imparciales, Marlene? Para los maestros que hacen evaluación, para los que evalúan, que son los maestros nuevos, los nombrados por el decreto 1278 del 2002, está el decreto reglamentario de evaluación de desempeño, que es el 3752 del 2007, y que dice que tiene los principios básicos de que tiene la Constitución y la ley, que son la objetividad, ¿sí? La imparcialidad, ¿sí? La celeridad, todas las garantías de la igualdad. Sí y no, en parte el maestro tiene culpa, porque nosotros le decimos al maestro, si usted se siente que está siendo mal evaluado, usted tiene derecho a interponer un recurso a esa evaluación, a demostrar sus pruebas. Nosotros les aconsejamos que lleven anotado todas las cositas, que hagan una carpeta de todas sus medios de prueba, todas las evidencias. Pero el maestro, no sé, por lo nuevo, de pronto, por la inexperiencia, se siente muy subordinado. Entonces dice, mi chambita depende de esto, entonces me someto. Claro, el miedo acalla. Sí, yo les digo a ellos, al maestro nos falta mucha autoestima y hacer valer más nuestra dignidad. Ya volvemos en este interesantísimo diálogo sobre la situación de nuestra educación. Ya regresamos con Observatorio de Educación. Continuamos con Observatorio de Educación.
Continuamos en este diálogo sobre la situación de la educación en el departamento de Santander y en nuestra ciudad de Bucaramanga y el área metropolitana. Marlene, si yo fuera su jefe del ministerio, del departamento, del municipio, y le pidiera a usted que me expusiera cuáles son los principales problemas y las soluciones que usted esperaría que yo le diga, ¿cómo podría resumir esa petición suya? Bueno, analizando la situación pragmática, lo real de las instituciones educativas y la educación en general, la solicitud sería muy concreta para solucionar todo, es la derogatoria del acto legislativo 01 del 2001, ¿cierto? Que fue el que le creó el Sistema General de Participaciones y le quitó a la educación el presupuesto que tenía, porque esa ha sido la cadena, lo que desencadenó toda esta tragedia en estos 11 años que ya llevamos, porque al recortarse el presupuesto, entonces no hay plata para hacer arreglos locativos, para hacer más colegios, construir más colegios, porque por eso están hacinándose niños, porque en las aulas no caben, entonces toca amontonarlos. Entonces, infraestructura, ¿cierto? Una problemática que hay, las baterías sanitarias, que da tristeza ver cómo son insuficientes para que los niños tengan ese servicio de salud en condiciones dignas. Los restaurantes escolares, ¿cierto? Las salas de laboratorios, colegios donde en un año pasan sin los estudiantes de 10 y 11 poder ir a un laboratorio. Entonces uno dice, ¿cómo se pueden graduar esos estudiantes? ¿Cómo puede el gobierno esperar buenos resultados en las pruebas ICFES cuando esos chicos ni siquiera han podido ir a un laboratorio porque si están en mal estado o no existen? Pero, doctor Vicente, todo es producto del recorte económico que el gobierno le dio desde el gobierno de Pastrana y se agudizó con Uribe y ahorita continúa con Santos, de la privatización de la educación, de la negación a ese derecho fundamental. Entonces, en épocas anteriores habían los suficientes aseadoras que tenían los colegios bonitos, había hasta jardineros, ¿cierto? El celador, había enfermera para los primeros auxilios de los estudiantes, habían odontólogos, ¿sí? Hasta médicos tenían algunos colegios, trabajadores sociales, psicólogos, psicoorientadores. Con un equipo de esos y que haya una garantía de un desarrollo integral del estudiante y por lo tanto un buen desarrollo pedagógico por parte del docente por las condiciones, por unas condiciones de bienestar. O sea que en la parte logística el proceso de crecimiento y de desarrollo se frenó por este acto legislativo, pero sobre todo por el recorte presupuestal que sufrió el sector de la educación, y esa es la causa por la cual hoy tenemos hacinamiento, sí, claro, bajas condiciones sanitarias, sí, bajas condiciones de tecnología y de soporte para la educación, falta de funcionarios. Pero además todo eso va de la mano con el tema de la gratuidad de la educación, que hace que prácticamente se le otorga el beneficio al estudiante, pero se le acabaron los ingresos al centro docente. Es que mire, nosotros, FECODE tiene como tarea, va a propugnar un referendo para exigir que el derecho fundamental de la educación vuelva a ser de calidad, ¿cierto?, administrado y financiado por el Estado desde preescolar hasta la universidad. Que sea gratuito, pero que sea decente, honroso. Exacto, es que la gratuidad de hoy es miseria, limosna. Hoy no hay gratuidad, es que la Constitución, acordémonos que por ejemplo en el artículo 44, que son los derechos fundamentales de los niños, a su pleno desarrollo, al desarrollo armónico, no puede un estudiante de hoy estar en desarrollo armónico, quedar satisfecho de la educación que está recibiendo, cuando por ejemplo quitaron los colegios tecnológicos, las áreas técnicas, eso se acabó, donde el estudiante decía yo quiero estudiar esto, mecánica, electricidad. No, eso ya no existe, ¿cierto? Los colegios técnicos lo están acabando,
Entonces, de acuerdo a la Constitución, no debe haber, o sea, debería haber un presupuesto muy amplio, no gratuidad, es la obligación de la prestación de un servicio educativo excelente, ¿sí? Excelente, pero vamos es en retroceso. Yo les digo a los padres de familia, por favor, no le den las gracias al gobierno por esa gratuidad de que hablan en las propagandas. Exijámosle al gobierno nacional el derecho que les corresponde a sus hijos de una educación verdaderamente de calidad y que es una obligación del Estado. Un pueblo sin educación siempre estará en retroceso. Bueno, y vemos las consecuencias, es que las estamos palpando de una sociedad y una juventud sin esperanzas, porque no tiene una formación real donde ellos se sientan. Es que ellos debían sentirse en la escuela, como dicen, su segundo hogar, con todas las garantías. El gobierno tiene que garantizarle eso. Bueno, Marlene, si yo en esta emulación le siguiera preguntando y le dijera, y a usted como docente, Marlene, ¿qué le falta? ¿Usted qué me pediría? Diferente a que le suba el sueldo y le suba de escalafón, porque eso ya son procesos administrativos. Pero yo como jefe suyo, ¿usted qué me pediría para estar en mejores condiciones? Yo pediría una valoración objetiva de mi labor. Respeto a su labor. Respeto a mi labor. Un reconocimiento a lo que el maestro puede hacer a pesar de que le toca solo. El maestro hoy es pedagogo, tiene que ser psicólogo, enfermero. Muchas veces el maestro es tan generoso que esto sucede todos los días. Le compra libros a los estudiantes que no pueden, le regala para las fotocopias cuando no tienen, le regalan inclusive para su once, para que compren algo, saca de su bolsillo. O sea, el maestro, si tuviera de dónde, ayudaría a suplir eso que el Estado está abandonando. Marlene, y en las relaciones con los organismos de administración de la educación, con los docentes, con los rectores, con todo esto, ¿sí se cumplen las formalidades que fija la ley? ¿Sí se cumple todo ese debido proceso que podríamos llamarlo para que el maestro pueda tramitar sus inquietudes, sus necesidades y sus observaciones? Hay un temor, hay temor de parte y parte. Los rectores, ellos como personas, fuera de la institución, ellos son excelentes personas, pero ellos de pronto a veces se ven como presionados a actuar como una especie de autoritarismo por las exigencias tan terribles. Es que la Secretaría de Educación y el Ministerio a ellos también los acosan y le dicen, si usted no me cumple con esto, y los amenazan. Si usted no me cumple con eso, acuérdese de las consecuencias, acuérdese que va a la Contraloría, a la Procuraduría, a Control Interno, ustedes verán si no cumple. Entonces de pronto él también desconoce el derecho a la autonomía y entonces él es una cadena y esto se está tornando en una inconvivencia. Y recordemos que los fines del Estado son la efectividad de los derechos que deben tener las personas, que deben ser efectivos, la garantía de una convivencia pacífica y el orden justo de las cosas. Y no se está cumpliendo. Entonces, si en la comunidad educativa, yo trato mucho este tema porque yo sé mucho de los manuales de convivencia. Entonces, si en la comunidad educativa no hay un ambiente agradable de relaciones y de respeto, porque la base de todas las relaciones es el respeto no es miedo, el respeto es el buen trato, el buen trato que nos damos entre todos y que yo lo valoro a usted como persona y lo trato así como me gustaría que a mí me trataran, ¿cierto? No con intimidación ni con temor a una nota, a una calificación, sino con libertad. Con libertad de que todos nos desarrollemos y con sinceridad. Con esa convivencia todos nos beneficiamos, ¿cierto? Todos vamos a ser felices, pero estamos en una pugna y en una tirantez, pero producto de la política educativa del Ministerio. Marlene, ¿usted tiene confianza en el futuro del sector educativo? Yo tengo mucha confianza en lo que muchos no tienen confianza hoy, que es en la juventud de hoy. Yo
veo y analizo en la juventud de hoy unas personas analíticas y críticas, muy, para mí, en primer lugar, muy cercanos a mi corazón. No es lo que todo el mundo piensa, ¿sí? Que el revoltoso, no. Es que ellos tienen más dignidad que nosotros los que ya estamos viejos, ¿sí? ¿Qué les aconsejaría a ellos y que lo están haciendo últimamente? La protesta civilizada. Con la protesta civilizada ellos van a lograr las cosas y yo veo que esta juventud, hacia, póngale unos 10 años, no sé si yo estaré de pronto ya, si Dios me lo permite, hacia unos 10 años estos jóvenes hoy van a obtener logros para el mejor estar de la sociedad. Qué hermoso escucharle decir eso, Marlene, que una educadora de 36 años de experiencia hoy centra su confianza precisamente en sus alumnos, en la juventud, en las nuevas generaciones de Colombia, que como lo dice, se está formando con mayor criterio, con mayor madurez, con sentido crítico, pero con un altísimo sentido de autoestima y responsabilidad. Sí, Marlene, muchas gracias. Gracias, doctor Vicente, muy amable, e invito a toda la comunidad a que luchemos civilizadamente, pero insistentemente por el derecho a la educación de nuestros hijos. Ha sido un diálogo muy hermoso, muy enriquecedor, pero sobre todo ha sido un diálogo que transmite la vivencia de un maestro de la situación y del estado de nuestro sistema educativo y con la voluntad y el optimismo para que siempre podamos mejorar. Ese es el propósito, Marlene. Bueno, esperamos tenerla siempre en este Observatorio de Educación, esperamos avanzar mucho en estos temas con los cuales queremos siempre generar un factor de apoyo y de desarrollo para nuestra educación en Santander y en Colombia. Muchas gracias. Observatorio de Educación.